El tema a realizar es sobre síntomas del tracto urinario bajo. Gracias al doctor Ignacio López Caballero por la invitación y al doctor Juan González Rasgado por la invitación a la ponencia. El tema es síntomas del tracto urinario inferior. Si hablamos de síntomas del tracto inferior, invariablemente tenemos que hablar de hiperplasia de próstata. ¿Por qué? Porque después de los 50 años, prácticamente un 25% de los varones ya no orinamos como cuando teníamos 20 años. Esto es progresivo. A los 75 años, prácticamente el 50% ya no está orinando igual que a los 20. ¿Hay factor de herencia? Desde luego que sí. Se sabe que si al abuelo, al padre o al hermano lo operaron antes de los 60 años, es muy probable que los hijos y los nietos, antes de esa edad, tengan que estar en el quirófano con un urólogo a un lado. Y obvio, mientras más longevo sea el familiar, la descendencia, la posibilidad de llegar a una cirugía es menor. Y todo eso es por herencia. No es un fenómeno progresivo ni lineal. No quiere decir que es una próstata grande, tiene que estar más enfermo que una próstata pequeña. Pero sí hay cierta relación de crecimiento prostático, obstrucción progresiva del tracto urinario de salida y síntomas como retención urinaria y sus complicaciones. Todo está en relación al componente estático. El estático es por sí la hiperplasia glandular de la próstata, que depende de la dihidrotestosterona. Se sabe que el eunuco, si pierde sus testículos antes de la adolescencia, ese varón nunca va a tener crecimiento prostático, pero pues es una forma muy cara de no padecer de la próstata. Y hay un componente dinámico, per se es el estroma, es el músculo prostático, que aquí, cuando hablamos de tratamiento, veremos la importancia de los receptores alfa-adrenérgicos, que es ahí donde funcionan los alfa-bloqueadores. Entre los factores, sin lugar a duda, el andrógeno es un factor contribuyente. La presencia de estrógenos, porque el varón también tiene estrógenos, la pérdida del equilibrio de la apoptosis, todos esos son factores que contribuyen al crecimiento prostático y a los síntomas del tracto urinario. La edad es un factor importante. En cuanto a la historia natural, bueno, lo primero que se da es una obstrucción de la uretra. Después la vejiga tiene que hipertrofiarse como mecanismo de compensador, pero esto no es eterno. Tarde o temprano la vejiga va a claudicar, va a hacer divertículos, infecciones, litiasis. Y bueno, entre los factores del síntoma del tracto urinario inferior, no todo es la próstata. Una vejiga hiperactiva, cáncer de próstata, insuficiencia renal, problemas neurológicos, problemas cardiovasculares. Y lo que está abreviado como LUTS, los síntomas del tracto urinario inferior, medio arriba, hacia las 12, vemos la hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Pero hay otras cosas como una estenosis de uretra, un tumor de vejiga, una prostatitis, infecciones urinarias, vejiga hiperactiva, la purina nocturna. No todo lo que es alteraciones del tracto urinario inferior son síntomas de la próstata. Y bueno, hablamos del órgano como tal. Es una glándula que está debajo de la vejiga. Su peso es de 20 gramos en el adulto joven, ¿verdad? Su tamaño es más o menos 4 por 3 centímetros. Cubre la uretra prostática, ¿verdad? Atraviesa la uretra prostática. ¿Y qué pasa? ¿Cómo dividimos esto en la evaluación de los síntomas del tracto urinario inferior? Característicamente como síntomas de vaciamiento. ¿Y qué quiere decir esto, verdad? Un retardo o dificultad para iniciar la micción. Eso, el síntoma se llama excitación con H y con S. El chorro débil y lento. Y es importante, lo primero que aparece en el crecimiento prostático es que el chorro no es el mismo chorro que a los 20, 30 años. Pero es de que saberlo interrogar. Si le preguntas a un varón si orina bien, te va a decir que sí, pero pregúntale si orina como cuando tenía 20 años. Y es donde ahí el paciente lo puede hacer pensar que no está orinando igual que cuando tenía 20 años, pero hay que saberlo interrogar. El chorro puede ser pausado, interrumpido, disperso, moja la taza y lo regaña la esposa, tiene que hacer pujo, hay pacientes que se sientan para orinar, aunque tienen un goteo que les moja la ropa, pero todo eso son síntomas de vaciamiento. Si hablamos de síntomas de tracto urinario inferior en el apartado de síntomas de almacenamiento de llenado, solamente son 3 los síntomas, y es frecuencia, urgencia y nicturia. Con estos 3 síntomas ya integramos el síndrome de vejiga hiperactiva. No se requiere una resonancia magnética, un ultrasonido, una tomografía para integrar el síndrome de vejiga hiperactiva. Simplemente, si el paciente tiene frecuencia, si orina más de 7 veces en 24 horas, eso se llama aumento de la frecuencia. Si tiene la necesidad imperiosa de llegar al baño para orinar, eso se llama urgencia, que puede también incontinencia de urgencia.
Y acuérdense, la noche es para soñar, para dormir y soñar con Diosito. Te levantas en la noche, eso se llama nicturia, o nocturia, que a veces se llama en forma indiferente. Y los síntomas postmiccionales es la sensación de vaciamiento incompleto, el término es tenesmo, ¿verdad? Y el goteo de postmicción. Paradójicamente hay pacientes que hacen, eso ya no son síntomas postmiccionales, pero es un comentario, pacientes que hacen retención crónica de orina, pacientes diabéticos de larga evolución que tienen la vejiga llena, pacientes con sección medular que tienen la vejiga a rebosar, orinan por rebosamiento, pero no tienen dolor. Eso no son síntomas del tracto urinario, es una retención crónica de orina, una incontinencia paradójica por rebosamiento. En el año 2002, el doctor Paul Abrams dividió esto, los síntomas, los encajonó, los dividió y pone síntomas de almacenamiento, básicamente urgencia, frecuencia, nicturia, ¿verdad? Y síntomas de vaciamiento, un retardo para el inicio de la micción, un chorro delgado, que recuerden es el primer síntoma que aparece en el crecimiento prostático, un chorro pausado, con pujo y con goteo, y clásicamente los datos post-micción, es un goteo post-vaciamiento y tenesmo, ¿verdad? Es otra manera, prácticamente es exactamente lo mismo, pero pues la idea es hacer llegar el mensaje. Unos son síntomas de llenado, otros son síntomas de vaciado y los síntomas postmiccionales. ¿Qué es importante? Todo esto está englobado en los síntomas del tracto urinario bajo. En los libros de hace 20 años, esto se dividía como síntomas irritativos y síntomas obstructivos. Ya en la nueva semántica, es cuestión de semántica, el doctor Palabrens en el 2002 puso esto como síntomas de almacenamiento y vaciamiento y lo encajó en la Asociación Americana de Urología en la escala internacional de síntomas prostáticos. Lo que decían los libros, un síndrome urinario irritativo, y lo que decían los libros hace 20 años, un síndrome obstructivo urinario bajo, que ya cambió la nomenclatura, pero eso es cuestión de semántica. ¿Qué tenemos? ¿Con qué evaluar? Bueno, la creatinina sérica sirve para poder evaluar la función renal, antígeno prostático específico. ¿Cuándo pedirlo? 50 años es buena época, la excepción, si el padre, el hermano o el abuelo han tenido cáncer de próstata, se baja una década a partir de los 40 años. Durante su seguimiento, pues ver su crecimiento natural del antígeno prostático, que no debe ser más de 0.4 nanogramos por año. Ultrasonido, un estudio rápido, fácil, sencillo, económico, pero hay que sacarle provecho. Hay que pedirlo con medición de orina residual. Si solamente hacen ultrasonido con vejiga llena, pero el paciente no lo mandan al baño a orinar, nunca sabremos si el paciente tiene un vaciamiento adecuado. En teoría, después de 300 mililitros tenemos conciencia de querer orinar. Si debemos de orinar con vaciamiento adecuado, debemos dejar el 10% o menos de orina residual. Entonces, eso hay que insistirle al radiólogo que mida la orina residual. ¿Se puede evaluar el tracto urinario superior? Desde luego que sí, y principalmente cuando hay otros síntomas, dolor, cólico renal, hematuria, antecedentes quirúrgicos, y pues el radiólogo lo único que hace es subir el transductor y poder evaluar el tracto urinario superior. En algunos pacientes que ya no tienen patología benigna de la próstata, conviene evaluar la fracción libre, la densidad del antígeno prostático, pero eso principalmente cuando hay sospecha de cáncer de próstata. ¿Qué herramientas tenemos para poder evaluar estos síntomas? Bueno, el IPSS, que prácticamente es el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos, que esta escala también hay un apartado de la calidad de vida, donde el paciente traduce finalmente cómo se siente la forma de orinar. El tacto rectal, una arma buena, bonita y barata, de mucha utilidad en la clínica, y el antígeno prostático. El ultrasonido, insisto, saber cómo está la repercusión del tracto urinario superior, la medición de orina residual, que es muy importante. Ya un estudio propio del urólogo, hacer una uroflujometría. Hay unas diapositivas donde explico esto. En el hospital donde estoy, tenemos residentes. Siempre le insisto a mis residentes, vean a sus pacientes orinar. ¿Por qué? Porque Diosito nos dio 2 flujómetros, nuestros ojos, ¿verdad? Entonces el paciente puede decir que orina bien, sí, pero lo ves orinar, se agacha, puja, es un goteo posmiccional, es un chorro pausado, y eso te lo da la vista si no tienes un flujómetro, ¿verdad? Eso es algo que yo le insisto mucho a mis residentes. Y algo importante, ¿verdad? De mucha información clínica, el diario miccional. Básicamente el diario miccional no es que el paciente escriba una carta y diga, querido diario, fíjate que hoy oriné mal, me mojé. No, no, no. Básicamente el diario miccional, el paciente cuenta cuántas veces orina de día, cuántas veces orina de noche, cuánto volumen de agua tomó,
cuánto volumen de orina miccionó, y eso se lo entrega al médico para poder evaluar la forma como el paciente está orinando. Hay pacientes que toman 1 litro de agua y se acuestan a dormir, tienen poliuria nocturna. Entonces, todo esto te lo da el diario miccional. El IPSS, prácticamente el cuestionario, son 7 preguntas, cada una puede ser desde 0 hasta 5, y si un paciente respondiera todo en 5, pues tendría un IPSS 35, estaría muy sintomático. Y hay preguntas importantes, esto está dividido en síntomas de vaciamiento y de almacenamiento. La pregunta 2, la pregunta 4 y la pregunta 7 son prácticamente síntomas de almacenamiento, donde el paciente pues tiene que ir diciendo cómo describe per se sus síntomas del tracto urinario inferior. Esto lo debe responder el paciente. En la práctica uno lo aplica, uno lo cuestiona y uno lo traduce, pero en teoría este IPS fue hecho para que el paciente lo responda en forma personal. Prácticamente lo mismo, el mensaje es que el paciente, que se queden con la información. Y el IPSS al final tiene una pregunta de calidad de vida, donde el paciente le preguntan si siguiera orinando el resto de su vida como está orinando ahora, puede estar desde encantado y feliz o hasta fatal, muy insatisfecho, ¿verdad? El cuestionario, ¿qué importancia tiene esto? Esto lo acuñó la Asociación Americana de Urología, y lo que es importante es que divide en síntomas leves, si el paciente respondió entre 0 y 7 puntos, síntomas moderados y obviamente síntomas severos a más puntaje. Bueno, siempre digo, tacto rectal, bueno, bonito y barato. Hay una plática a seguir de la mía del doctor Dehesa, una flamante, una excelente plática del doctor Dehesa, a quien yo le aprendí mucho en sus pláticas sobre tacto rectal, pero voy a resumir solamente en 3 diapositivas. Es bueno, bonito y barato. Siempre le digo a mis residentes, un tacto rectal y un vaso de agua no se le niega a nadie. ¿Y en cuánto momento hacerlo? Desde la primera consulta. Solamente pongo esta diapositiva porque después el doctor de esa dará una explicación más amplia, pero el fin principal de un tacto rectal es buscar nódulos, buscar áreas sospechosas de cáncer de próstata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diagnóstico tardío no es lo adecuado, ¿verdad? El antígeno prostático, no todo lo que eleva el antígeno prostático es cáncer de próstata, pero es un buen marcador de sospecha de cáncer de próstata. La finasterida y la dutasterida disminuyen el 50% el nivel normal de antígeno prostático específico. Hay cosas que lo elevan, una prostatitis, un masaje prostático, una cistoscopía, una biopsia, si el paciente tiene una sonda. Entonces, el contexto de la clínica, el médico debe evaluar si ese antígeno es real o tiene algo que lo está alterando. Y también es importante, ¿verdad? Saber qué edad tiene el paciente para saber qué rango de normalidad debe tener el antígeno prostático específico. Si el laboratorio muchas veces dice lo normal de 0 a 4, sí, pero si es un varón de 50 años y tiene 4, eso no es normal, hay que ver el rango de edad en el cual debe llevar su antígeno. Si la pregunta es, ¿hay próstatas iguales? Yo no he visto una próstata igual en mi vida. Puede crecer a lo largo, a lo ancho, hacia adentro de la vejiga. Esta es una clasificación publicada en el 2008 por el doctor Randall, está en el Cambridge de Urología. ¿Qué es lo que explica las molestias? Esto disminuye el calibre de la luz de la uretra prostática, y esto es parte de la fisiopatología. ¿Cómo evaluábamos esto hace 20 años? Con una urografía excretora, que veíamos el signo del anzuelo, veíamos cómo el piso de la vejiga se levantaba. ¿Se puede pedir una tomografía? Pues sí, pero pues un ultrasonido da la misma información, es menos invasivo, no le pones medios de contraste, prácticamente la misma información que obtenemos en la parte de la cistografía de la urografía, que todas la podemos obtener por un ultrasonido que no es invasivo. Esta imagen de la derecha son vejigas ya prácticamente sin ninguna función, con el efecto de la obstrucción a largo plazo. Por fortuna cada vez se ven menos frecuentes. Algunos pacientes, pues sí tenemos que hacer una armamentaria, hacerles una uretrocistoscopía buscando esto, que es una estenosis de uretra, ¿verdad? Si hay hematuria, hay indicaciones para ello. Este es un flujómetro que básicamente es un sensor donde el paciente orina, y lo que hace es un registro electrónico de la velocidad de flujo urinario. Y prácticamente a la derecha está la curva normal de cómo se ve una flujometría. Hay curvas planas. ¿Y qué es lo que busca? Que se debe tener un vacío miccional de 15 segundos 15 mililitros por segundo en los pacientes que tienen una flujometría normal. Acá a la derecha, en los 2 cuadros iniciales, vemos una curva de presión buena, y de la derecha
En la izquierda, una curva de presión buena, y a la derecha, una curva de presión con bajo flujo, bajo Qmax, de 12 mililitros por segundo o menor. Entre las complicaciones, prácticamente el paciente puede ser retención de orina, infecciones, divertículos, cálculos, insuficiencia renal, y son complicaciones propias de la uropatía obstructiva, y la mayor parte por crecimiento prostático. ¿Qué hacer? Bueno, la escala del IPSS es importante porque nos da la pauta para saber qué ofrecerle a un paciente. ¿Y cuándo atender a un paciente que requiere resolución? Cuando los síntomas son consecuencias de lesiones, crecimiento prostático. Bueno, cuadro de retención aguda recurrente, daño a la función renal, hematuria que no cede con finasteride, presencia de cálculos o infecciones urinarias comprobadas con urocultivo. ¿Qué dicen las guías? Si tienes síntomas leves, moderados, pudieras vigilarlo, que los síntomas moderados se pueden tratar con alfa-bloqueadores, que la terapia combinada es una buena opción cuando son próstatas de alto volumen, y la combinación de ambos es una buena estrategia de tratamiento y de moda actualmente. La fitoterapia está escrita como un efecto desinflamatorio. La ventaja es que no causan daño. ¿Por qué el beneficio de los alfa-bloqueadores? Porque sabemos que en el cuello y la vejiga, en la uretra prostática, hay receptores alfa, y donde hay un bloqueador, pues la uretra prostática se dilata, y eso es lo que hace que mejore el paciente en sus síntomas urinarios. ¿Qué tenemos? Históricamente, hace 30 años dábamos prazosina, también se nos caían los adultos jóvenes. Esto siguió evolucionando a terazocina, doxazocina, lo que hoy se usa con más frecuencia es tamsulusina. Pacientes que tienen volúmenes prostáticos o antígenos prostáticos por arriba de 1.5, finasteride y dutasteride. Y la combinación de ambos tanto alfa bloqueador como finasteride y dutasteride, pacientes que tienen próstata de volumen alto, más de 40, 60 gramos, y un antígeno prostático por arriba de 1.5. Tadalafil, bueno, en pacientes que tienen adultos jóvenes, sexualmente activos, con síntomas de obstrucción, es una moda de tratamiento, mejoran los pacientes en ambos sentidos. Y cuando el paciente tiene síntomas principalmente de almacenamiento, el hecho de darle anticolinérgicos y actualmente betagonistas como el mirabegron. Fitoterapia, Serenor Reprens, pues la ventaja es que no tienen efectos indeseables. ¿Cuándo mejoran? ¿Qué tanto mejoran? Bueno, ya está escrito esto, hasta un 74%. Hay pacientes que dicen que con la primera dosis de tamsulusina orinan mejor. Y sí, el flujo urinario se sabe que aumenta un 3 puntos cuando menos. Disminuye el IPSS y aumenta el flujo, el pico máximo. ¿Cuándo optar por operar a un paciente? Como consecuencia de crecimiento prostático y como consecuencia que sus síntomas sean consecuencia de uropatía obstructiva por crecimiento prostático. Las indicaciones ya están puestas. Retención urinaria recurrente, daño a la función de riñón por uropatía obstructiva, cálculos en la vejiga, infección urinaria recurrente comprobada por urocultivo y la presencia de hematuria que no cede a finasteride. Esto, ¿verdad? Así llegan los pacientes con globo vesical, llegan algunos con mucho dolor. Una diapositiva donde veo los estragos que puede hacer en la vía urinaria, vejigas que ya no van a recuperarse. El estándar de oro, bueno, la resección transuretral de la próstata, tiene sus indicaciones, próstatas de un volumen no tan grande, menos de 80 gramos, ¿verdad? Y básicamente ya está escrito que la mejoría es buena, la morbimortalidad es baja, ¿verdad? Se requiere de un equipo especial, se puede hacer con energía monopolar bipolar, y lo que prácticamente se busca es resecar el adenoma. Y lo que busca, esta es la forma como se ve una próstata endoscópicamente, está obstruido, el paciente no puede orinar porque mecánicamente está obstruido. Y lo que hace el equipo es esto, un boquete, una oquedad, para que el chorro sea mejor después de que convalezca, ¿verdad? Antes y después de la cirugía queda una uretra abierta. El paciente sigue con próstata, tiene que seguirse vigilando. ¿Qué hay de nuevo? Pues láser, el láser verde, la presión por agua, y pongo en rojo. Hay países donde la resección transuretral prácticamente se ha quedado a un lado y la nueva es cuestión de tiempo. Creo que esto va a ser un nuevo estándar de oro en un futuro, la enucleación con láser de Olmio. Se requiere un entrenamiento, se requiere un aprendizaje, pero no es algo que no pongamos en nuestro país en un pocos años. Y creo que ya se está haciendo actualmente, tarde o temprano va a ser otro estándar de oro. En cuanto a la cirugía abierta, no es algo que esté fuera de moda. Las mismas guías dicen que tiene sus indicaciones, básicamente próstata de gran volumen.
Esta es una técnica transvesical, se abre la vejiga, se enúclea con el dedo el adenoma prostático, ¿verdad? Y pues prácticamente en la foto de abajo a la derecha vemos cómo queda la oquedad, el paciente después de su convalecencia orina perfectamente bien. ¿Tiene más morbilidad? Pues sí, más días de estancia hospitalaria, más sangrado, pero la evolución postoperatoria es prácticamente igual, diría yo, mejor que una resección. Esta es parte de la bibliografía y les comparto mi correo. Sé que no hay preguntas en el foro, pero me las pueden hacer llegar por el correo electrónico. Muchas gracias y nuevamente muy complacido por la invitación.